Hoy vamos a ver, hermano, el inciso C, aunque no lo vamos a terminar porque es un inciso muy amplio. De hecho, la próxima semana lo terminamos, si Dios lo permite. Hoy vamos a ver parte del inciso C en el módulo 1, capítulo 3, que dice: nuestra fuente de normas éticas, ¿quién es? La Biblia. ¿Y qué dijimos que era la ética cristiana, hermano? Son las conductas, son las actitudes, es la manera de vivir que agrada a Dios. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de la palabra de Dios. ¿Sale? ¿Quieres agradar a Dios? Decía la hermana Hortensia en la mañana: lee esta palabra y obedécela. Y ya, sencillo. Bien sencillo. Y agradarás a Dios. Bueno, hay un texto, hermano, que quiero que iniciemos y después vamos a orar al Señor. Segunda carta de Timoteo 4, 1 al 5, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. En Reina Valera traduce a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Amén. Incline su rostro un momento y vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Hemos adorado y exaltado tu nombre, Señor, como bien se nos dijo el día de hoy. Es necesario, Señor, gozarnos en tu presencia, confiar, Señor, plenamente en ti, para que todos, Señor, nuestras cargas, Señor, se queden en tu presencia, Dios, para escuchar tu voz, para poder tener un corazón dispuesto, Señor, que pueda, Señor, comprender, Señor, tu palabra y pedirle a tu Santo Espíritu que esta palabra dé fruto y sea de bendición para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Bien. Trataremos de terminar, pero no vamos a terminar, como le dije, el capítulo 3 del módulo 1, porque el inciso C es muy amplio, hermano. Nos llevaría por lo menos unas 3 horas acabarlo el día de hoy. No, ni usted lo va a poder captar, hermano, ni yo no voy a tener voz. Espero que no se me acabe antes de tiempo. Como ya hemos estudiado, a lo largo de la historia siempre habrá detractores y también alegoristas que tratarán de darle una nueva manera de interpretación a la palabra de Dios. Pero una cosa es cierta: el texto bíblico jamás se contradice. Es decir, no enseña una cosa y esta significa otra. ¿Vale? Por ejemplo, si usted lee Éxodo 20, dentro de los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice: no cometerás adulterio. ¿Sí? Pero si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que hubo varios reyes, sobre todo en la época de los reyes, como David y Salomón, que tuvieron multitud de esposas y de concubinas. Si usted lee Génesis, se da cuenta que Sara le da a Agar a Abraham, no porque no podía ser madre. Si usted sigue leyendo Génesis, se va a dar cuenta que cuando Jacob trabaja por Raquel, le dan a Lea, y luego Lea, cuando deja de tener hijos, le da a su sierva, y luego Raquel también le da a su sierva, y así. Pero dice Dios: no cometerás adulterio. Y las personas somos muy habilidosas para torcer la Biblia y acomodarla a nuestra conveniencia para hacer lo que se me pegue la gana. No, porque ahí en la Biblia Dios dio permiso. Jamás Dios está dando permiso. No te equivoques. El que tú no comprendas y no sepas el porqué del contexto histórico y por qué Dios permitió hasta cierto tiempo ciertas conductas y las pasó por alto, por así decirlo, no significa, hermano, que no hubo consecuencias. Revisa la Biblia.
David tuvo consecuencias, Saúl tuvo consecuencias, y todos los reyes y todo el pueblo de Israel y todos aquellos que van en contra de la palabra de Dios sufren las consecuencias. No te equivoques, porque te vas a topar con supuestos pastores y pastoras que no tienen ni idea de lo que están hablando, que enseñan mentiras para que la iglesia simplemente le dé dinero. Y tú pienses que vas rumbo al cielo, aunque tu camino es tan amplio como el que va al infierno. No te equivoques. Se decía esto, hermano, porque no importa quién lo diga. No me interesa si se llama Marcos Witt, si se llama José Adrián Romero, si se llama Billy Graham, si se llama John Mac. No me interesa quién lo diga, hermano. Si está mal, está mal. ¿Vale? Un ejemplo es algo que hoy, esta misma semana, te va a parecer increíble, hermano. Una persona dijo que la iglesia, hermano, es un negocio. Así. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Se supone que esa persona es un apóstol, ¿eh? Fíjate nada más. Se supone que es un apóstol. Si tú te vas al contexto, un apóstol es el que daba cobertura a varias iglesias o levantaba varias iglesias y enseñaba la palabra de Dios. Pablo fue un apóstol, Pedro, Juan, todos ellos. Este hombre dice que la iglesia es un negocio, que hay que empoderar a la iglesia, que hay que enseñarle finanzas a la iglesia para que la iglesia... La persona que dijo esto deduce que el Señor Jesús está hablando de negocios en el sentido de empresa o algo con lo que se obtiene ganancia monetaria. Muchos pastores han tomado la iglesia como un medio para obtener riqueza y para poderse dar una vida de lujo. Esa es la verdad. Aunque lo queramos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay personas que tienen hasta jets privados. Pero Jesús no enseñó eso. Jamás fue la enseñanza de la Biblia. Si algo dijo Jesús es que no améis el dinero. Y quien busca sacar beneficio de la iglesia ama el dinero, no está amando las almas. Ahora, un estudio serio, hermano, del texto nos dice que lo que Reina Valera traduce como negocios de mi padre, en otras versiones se traduce como en la casa de mi padre, o debo ocuparme de los asuntos de mi padre. La palabra usada para negocios en el griego es la palabra emporia o emporos, que habla de empoderamiento. ¿Vale? Mientras que en el diccionario interlineal griego-español se usa la palabra tois. Cuando tú vas a ese texto que está en Lucas y lo lees, Lucas creo que es 4:29 me parece. A ver, chécamelo, lejos, creo que es Lucas 4:29. Es cuando están buscando sus padres a Jesús. ¿Te acuerdas que ellos se van y él se queda? Dice que después de 3 días, ay, ¿dónde está Jesús? ¿No? Se regresan por él. ¿Sí es 4:29? ¿2:45? Lucas 2:45, a ver. Creo que sí, Lucas 2:45. Lucas 2:45. 46, 49, ¿verdad? Lucas 2:49, es 49. Ahí está. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, cuando usted va al texto interlineal griego-español, ahí no aparece la palabra emporia ni emporos, aparece una palabra que dice tois, que sería una especie como de sustantivo, como un adjetivo, algo así, hermano, porque hasta eso es de sentido neutro, no es ni masculino ni femenino, sino que es neutro y por lo tanto, hermano, no tiene ese significado.
¿Por qué Reina Valera traduce esto? No lo sé. Vuelvo a repetirle, el día de hoy hay muchas versiones y es necesario que usted aprenda a estudiar. Entonces cómprese un griego interlineal, griego español, y ahí se va a dar cuenta que la palabra es tois, no emporia. Ahora, la cual tiene diferentes significados. Uno de ellos es: entre los de mi Padre me conviene estar. O sea que en vez de decir, ¿no sabías que en los negocios dice, no sabían que entre los de mi Padre me conviene estar? La otra. Ahora, en el sentido del texto no está en los negocios. Si usted lee bien, hermano, ¿me puedes poner desde el 45 al 49 todo junto? ¿Se acuerda que le he dicho que hay que leer el contexto, el inmediato y el remoto y otras cosas que le he dicho? Pero como no le hallaron, lo estaban buscando, ¿se acuerda? Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Este hombre está basando su vista en el texto solamente en la palabra negocios, lo cual no tiene nada que ver con el texto, hermano. ¿Qué edad tenía para entonces Jesús? Tendría como 12 años, dice el texto, ¿no? Hacia donde nos quiere llevar el texto a nosotros, hermano, nos quiere hacer notar que Jesús, siendo un niño de 12 años, de manera respetuosa pero firme, reprende a sus padres terrenales por el hecho de la manera en que lo buscan, no el hecho de buscarlo. Él no está diciendo: ay, ¿por qué tienen que estar ahí de neuróticos buscándome? No, es normal que si un padre pierde un hijo, o eso se espera, ¿no? Si pierdes un hijo, te angustias y lo buscas. Pero dice su madre: estábamos muy angustiados. Y él dice: ¿pero por qué están angustiados? Pero lo más sorprendente, hermano, dentro del texto es que ese niño de 12 años dice: en la casa de mi padre. ¿Cómo es posible que ese niño sepa quién es su padre? Eso es lo que llama la atención en el texto. Eso es lo relevante, lo importante del texto. No es negocios, es: yo sé a qué vine, yo sé dónde debo estar, yo soy el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, ahí debe estar lo central, lo neurálgico del texto. Y no en la iglesia debe ser un negocio, porque en los negocios de mi padre. Este hombre no tiene ni idea, por muy apóstol que sea. Es importantísimo, hermano, que tú y yo sepamos diferenciar quién me está enseñando y qué me está enseñando. Jesús fue muy claro cuando dijo: mi reino no es de este mundo. No es de este mundo, no pertenece a este mundo y no se rige bajo los principios de este mundo. No tiene nada que ver con riquezas, no tiene nada que ver con poder o reconocimiento o fama. No tiene nada que ver con eso el reino de los cielos. Porque el Señor Jesús dijo: el que quiera ser el más importante, el que quiera sobresalir, debe ser el servidor de todos los demás. ¿Se da cuenta? Pero la iglesia quiere oír cosas bonitas. Sí, yo quiero ser empoderado, yo quiero tener dinero. Tu corazón está muy lejos de Dios entonces. Muy lejos de Dios. Si esa es la razón por la que tú vienes a Cristo, es para obtener un beneficio, no tienes idea de lo que veniste. Porque eso es lo que Cristo no ofrece. Cristo te dice: tú tienes tu problema principal como persona, si no te has reconciliado con Cristo, es que estás destituido de la gloria de Dios, y tu final es el infierno, condenación eterna.
Eso es lo que te corresponde si no te reconcilias conmigo. Esa es la enseñanza de la Biblia. Si alguien te enseña otra cosa, yo te sugiero, hermano, hermana, visitante, que leas la palabra de Dios y le pidas al Espíritu que te hable. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz no es para riqueza, no es para fama, no es para otra cosa que no sea salvación de tu alma y de mi alma. ¿Qué dice el texto bíblico? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Jehová, no en las bendiciones. Ay, si yo amo tanto a Dios porque me da trabajo y me da salud y me da dinero. No, pues así cualquiera ama a Jehová, ¿no? Pero cuando te manda enfermedad, cuando te manda limitaciones, cuando te quitan el trabajo, cuando se te muere un familiar, ¿sigues deleitándote en Jehová? Porque eso es lo que dice el texto. Ahora mira, no tenían por qué desesperarse, pero lo más significativo del texto es la identidad de Jesús con el Padre, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Pero también en el texto cabe la siguiente interpretación: en los asuntos de mi Padre o en la casa de mi Padre, o también puede interpretarse: debo hacer la voluntad de mi Padre. Vuelvo a repetirte, hermano, ¿por qué Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por qué traducen negocios? No tengo la menor idea, hermano. Pero el pensamiento judío de aquel tiempo implica esto: me es necesario estar en los asuntos, en lo que glorifica a Dios, en la voluntad de mi Padre. Así que, como ya hemos dicho tantas veces, es necesario leer e interpretar el texto de manera fidedigna y no de manera personal e irresponsable. Nada de que la Biblia va a decir lo que yo quiero que diga. ¿Sale? Ahora sí, inciso C: 4 características de la Biblia. Y antes de comenzar a discutir las enseñanzas de la Biblia sobre temas éticos específicos, será útil entender 4 características principales de la Biblia y cómo cada una de ellas se relaciona con la ética cristiana. Lo primero que debemos entender, hermano, es la autoridad de la Escritura, la claridad de la Escritura, la necesidad de la Escritura y la suficiencia de la Escritura. Así les pedimos una disculpa a los hermanos que nos van a ver en la grabación, pero es que andamos un poquito tronados de la garganta, ¿sale? Número 1, autoridad. Solo la Biblia y toda la Biblia es la palabra de Dios escrita, únicamente. Con respecto a la ética, la autoridad de la Escritura es importante porque nos dice que la Biblia es nuestra única autoridad absoluta para definir el bien y el mal desde el punto de vista moral. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, por ejemplo, si yo le pregunto a una persona alcohólica, ¿es lícito beber o no? ¿Qué crees que me conteste? ¿Es bueno emborracharse y gastarse todo el dinero? ¿Qué crees que me diga? Pues que sí, ¿no? Si yo le pregunto a una persona alcohólica con un instinto descoyuntado como el sexual y le digo, ¿es bueno meterse con cualquier persona? ¿Qué crees que te va a decir? Que sí. ¿Y eso es verdad? No. ¿De acuerdo a los principios de Dios? No es así. Si yo le pregunto a una persona religiosa, de esas religiosas, como los fariseos y escribas, ¿es lícito el adulterio? ¿Qué crees que te van a decir? No, aunque ellos lo practiquen. Porque es lo que Jesús acusaba a los fariseos. Ellos decían, hay que hacer el bien, pero ellos lo que hacían es se metían en las casas de las viudas, se aprovechaban de ellas y les quitaban todo su dinero. Y Jesús lo denunciaba. Así que, hermano, ¿quieres saber qué es bueno y qué es malo? Pregúntale a Dios y Él te va a decir. Si yo le pregunto a una persona
que tiene miedo a ser reprendida o a sufrir consecuencias por sus actos, si es bueno mentir, ¿qué crees que te va a decir? Pues que sí, ¿no? Una mentirilla blanca. Pregúntale a Dios y te va a decir que no, porque Él dice: no mentirás. ¿Sale? Ahora, con respecto a la ética, la autoridad de la Escritura es importante porque nos dice que la Biblia es nuestra única autoridad absoluta para definir el bien y el mal desde el punto de vista moral. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Número uno, la propia Biblia afirma ser las palabras de Dios. Si yo le pregunto a una persona que no sea cristiana si cree que esto es la palabra de Dios, bueno, incluso ya hay hasta personas cristianas que dicen que esto no es la palabra de Dios, que tienen dudas. Pero la Biblia dice que ella es la palabra de Dios. Nada más. Así de sencillo. Entonces, hermano, si alguien acepta esto o no, o te lo digo de esta manera: antes de que una persona decida confiar o no en la Biblia como las propias palabras de Dios, es importante investigar lo que la Biblia afirma sobre sí misma. Si alguien acepta esto o no, estas afirmaciones, es otro asunto. ¿Te acuerdas del libro que te he hablado mucho de Josh McDowell, Evidencia que demanda un veredicto? Ese hombre trató de desmentir la Biblia. Era joven, era muy joven ahí en la universidad. Había un grupo de jóvenes cristianos y él cuestiona, y una joven, para no discutir, le dice: ¿por qué no nos demuestras que esto no es verdad? Y él dice: lo voy a hacer. Y tú puedes checar al final del libro, trae toda la bibliografía que él constató o que él investigó, 1000 libros por lo menos, 1000 libros. Viajó a la Gran Bretaña, allá a Londres, viajó por muchas bibliotecas, fue a muchos lugares y él termina diciendo: Dios existe y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, hermano, primero hay que investigar. Segunda carta de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora, dentro del punto número 1 de la Escritura, autoridad de la Escritura, el inciso 1 o el 1.1, ya dijimos que la Biblia afirma que ser la palabra de Dios. El inciso 1.2, a medida que leemos la Biblia nos convencemos de que son las palabras de Dios. Si escucho, yo no sé si Dios arregla las cosas o sabe de lo que se va a hablar, ¿verdad? Curiosamente hoy le tocó hablar a la hermana Hortensia y decir: yo la verdad, yo ya me iba a ir, ¿no? Pero dije: bueno, le voy a dar un chance a Dios. Todos hemos hecho eso. Te voy a dar oportunidad, Dios. Y compra un libro. Usted la escuchó. Y no, sí es cierto. Y tú sigues leyendo la Biblia, y tú sigues leyendo y ella te va conviccionando. Esto significa que solo cuando el Espíritu Santo habla en y a través de las palabras de la Biblia a sus corazones es que pueden convencerse de que esta es verdad. ¿Quién despertó en la hermana a comprar ese libro? El Espíritu Santo, ¿no? Se nos olvida que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros queremos oír al Padre o al Hijo, pero el Espíritu Santo es Dios. Y entonces él dice que ¿qué? Nos va conviccionando.
Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sale? Y también dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Nunca le pasó, hermano, que cuando alguna vez lo invitaron a escuchar algo de la Biblia, se sintió aburrido y luego se fue? ¿Nunca le pasó, hermano, que cuando usted empezaba en los caminos de Dios, de repente encontraba como que muchos obstáculos para seguir viniendo? No, si no cree que no me doy cuenta, así me di cuenta enseguida que hay oposición. Hoy se invitó a alguien, hermano, y el enemigo es sutil. ¿Por qué? Que no quiere que escuche la verdad, porque a nadie le gusta que lo confronten con su verdad, ¿no? ¿Estás en pecado? Eso es lo que sucede, hermano. ¿Por qué crees que Pablo decía, yo prefiero que se profetice y no que se hable en lenguas? Para que la persona entienda que aquí está Dios y que no puede pasar desapercibida. Pero bueno, Dios es Dios. Ahora, 1.3. Si las palabras de la Biblia son las propias palabras de Dios, descreer o desobedecer cualquier parte de la Escritura es hacer lo mismo con Dios. Si las palabras de la Biblia son las propias palabras de Dios, descreer o desobedecer cualquier parte de la Escritura es hacer lo mismo con Dios. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces es nuestra obligación entenderlas, creerlas y obedecerlas. Ética cristiana, hermano, no es lo que tú crees o lo que tú piensas o lo que tú sientes. Es lo que dice Dios. Pero a mí me dijeron que Dios es un caballero, que yo tengo libre albedrío y que Él respeta. Te mintieron. Déjame te explico. Te mintieron. Te desafío, hermano, en la versión que quieras, en inglés, en español, en francés, a que me digas dónde dice en la Biblia que Él es un caballero y que Él respeta tu decisión. Había un hombre llamado Faraón ahí en el Éxodo, cuando empieza el Éxodo. Y se levantó un nuevo Faraón que no conoció a José. Y empezó ¿a qué? A tratar mal al pueblo de Israel. Ya Moisés no estaba, ¿te acuerdas? Ya había huido. Y entonces dice Dios, ve y liberta a mi pueblo. Pero tú ya conoces el texto, ¿no? Y entonces el faraón dice, ¿quién es Dios? Pero ya Dios le había dicho a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de ese hombre. Yo haré que ese hombre no obedezca, y en él y en todo su pueblo, que es Egipto, voy a demostrar mi poder, mi mano fuerte, mi brazo poderoso. Voy a distinguir entre mi pueblo y el que no es mi pueblo. Qué caballero es Dios. Cómo respeta el libre albedrío y la voluntad. Él es Dios, Él hace lo que se le pega la gana, por eso es Dios. Porque si fuera un Dios como el que tú y yo conocemos, me tienes que pedir permiso. Ese no es Dios. No sé quién sea, pero no sé si sea la guadalupana o la de Pochutla o la acá de Zacatenco, no sé. Pero ese no es Dios, ¿sale? Que te quede claro que ese no es Dios. Dios dice y se hace, punto.
Así es con la palabra de Dios. Lo que ahí dice es lo que es. Todo lo demás, hermanos, solamente son palabras huecas y sin poder y sin valor. Libro de Job. ¿Dónde está ese que oscurece el consejo? A ver, Cíñete como varón valiente. Vamos a platicar tú y yo. Job el grande. Dime, ¿acaso sabes dónde tengo yo encerrado el granizo para cuando los últimos? ¿Sabes eso? ¿Le das indicaciones tú al viento para que haga y deshaga? ¿Controlas los truenos, los rayos, todo eso? ¿Tienes ese poder? Vamos, demuéstralo. Hasta yo te reconozco. Pero todo lo tuyo es pura perorata. La Biblia dice: no puedes volver blanco uno solo de tus cabellos. No le puedes aumentar nada a tu estatura. Aunque te pongas tacones, no es tu estatura. Te los quitas y sigues estando chaparro. ¿Te das cuenta? Ese es Dios. El que es un caballero, ese no sé quién sea. Será Don Quijote o no sé dónde lo leyeron, ¿no? Pero ese no es Dios. Así es esto, hermano. Isaías 66:2 dice: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Un corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás, oh Dios, pero miraré de lejos al altivo, al que se cree algo, al que cree que merece algo, al que no me reconoce como Dios. Yo ese ni siquiera lo escucho. Puede prender sus holocaustos, puede hacer ofrendas, puede hacer lo que quiera. Yo no le pongo atención porque su corazón no es recto para conmigo. Ahí tienes al hombre llamado Saúl. Espérame 7 días, yo voy para allá, dice Samuel. Y dice que estaba el ejército filisteo y se le empiezan a acobardar. Y él dice: tráiganme las ofrendas, tráiganme los holocaustos. Y va llegando Samuel: ¿qué hiciste? Yo le eché ganas. Yo leí que ayúdate, que Dios te ayudará, ¿no? Y yo maté, yo hice las ofrendas, pero no te correspondía a ti, pero yo lo hice, ¿no? Destruye a Amalek. Oh, claro. Todo, mata todo. No dejes nada con vida. Llega el profeta: yo cumplí la orden del Señor. Y acá atrás, los cerdos y las vacas, el ganado. ¿Y qué es ese mugir y ese balido? ¿Qué es eso? Bueno, es que guardamos lo mejor para ofrecérselo a tu Dios. ¿Se agrada a Dios tanto de los sacrificios como de que se obedezca su palabra? Porque como pecado de adivinación, como pecado de hechicería, es la rebeldía. Dios te ha desechado. No le interesan tus sacrificios, no le interesan mis sacrificios. No le interesa que yo sea el más erudito o que tenga una maestría o un doctorado. Si soy rebelde a su palabra, dice Dios, no me sirves. Porque yo quiero personas que dependan de mí y que no se atribuyan el mérito a ellos mismos. Por mi gran inteligencia yo acabé una licenciatura. No. Porque si somos honestos, ni siquiera pasaste el bachillerato, no tendrías por qué ser licenciado. Pero yo en mi misericordia te concedí la petición de tu corazón. Ya. Pero tú no hiciste nada. ¿Quién te dio la fuerza para ese dinero? Porque fue en pandemia. ¿Quién te sostuvo? ¿Quién te dio lo necesario? ¿Quién te hizo comprender esas cosas si no fue por mí? Y así pues, ¿de qué presumes, no?
qué crees que va a pasar si le llevo mi título a uno de esos que estudian en seminario, hermano? Me va a decir, ¿qué? Pues hasta yo lo compro, ¿no? Pero entrale al seminario, tus 4 añitos. Vete al campo, así como tratan a los de seminario. Y vete a una iglesia ya en la sierra, allá donde nadie te conoce, donde nadie te da nada. Para él no tiene valor eso. Pero a mí no me importa. Ahí dice que soy licenciado. Y si alguien viene y me dice, ¿y usted quiere? Aquí está, mira allá. Estás molestando, déjame enseñar. Porque para eso fue que lo hice, hermano, no por otra cosa. Aquí jamás vas a ver colgado el título, ¿eh? Jamás. No creas que voy a poner. No tiene ningún valor, hermano. Solamente es un papel. Ya. Así trata Dios a nuestros logros. ¿Por qué crees que expulsó a Moisés a los 40 años cuando mató al egipcio? Lo expulsa y lo manda allá, ¿a dónde? A los llanos, a las montañas, a cuidar ¿qué? Ovejas, ¿no? 40 años cuidando ovejas. Y entonces lo manda a llamar para la tarea que él tenía preparada. No era en el tiempo de Moisés, no era la manera de Moisés. Siempre es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios y como Dios quiere. Ahora, la autoridad de la Biblia es superior a todas las demás autoridades sobre ética. En concreto, la Biblia es una autoridad superior a estas otras 5 fuentes de autoridad que a veces se afirman. A la tradición. La Biblia es una autoridad superior a la tradición humana o a cualquier idea que haya sido sostenida por la mayoría de los maestros a lo largo de la historia. ¿Qué dicen hoy la psicología? ¿Qué dice hoy? Si tú le predicas de pecado a la iglesia, se va a enojar. Que se enoje, ¿no? Si tú le predicas fuerte a la iglesia, se va a deprimir. Que se deprima. Si tú los confrontas, se van a ir. Ahí está, hermano. No tengo ningún problema. De verdad no tengo problema. Pero no quiero ser responsable cuando llegue delante del Señor y me diga, ¿por qué mandaste a tantos al infierno y no les hablaste la verdad? ¿Sabes, hermano, que Dios no me llamó a tener una iglesia grande o una multitud de gente? Él no me llamó a eso, hermano. Las iglesias no son para eso. ¿De qué nos sirve una multitud de 10,000 personas, hermano? Todos engañados, creyendo que somos cristianos, hermano, pero viviendo como si fuéramos cerdos. Lo dice la Biblia. No dice que el que vuelve al pecado es como el perro que vuelve al vómito o la cerda lavada al lodo. ¿No dice eso? Hermano, yo vengo a testificarte que Cristo me rescató de las drogas, hermano, y del alcoholismo, hermano, y ahora soy una nueva criatura. Y al paso de los años, Cristo me rescató, hermano. Soy bien rescatado. ¿Te rescató de qué? No entendí, ¿no? Me rescató, yo ahora vivo como se me pega la gana. A la iglesia no voy. Perdóname, pero la Biblia es muy clara y dice que uno de los principales rasgos de aquel que ha nacido de nuevo es que ¿qué? Es una nueva criatura, tiene nuevos hábitos, tiene una manera de conducirse, de hablar, de pensar y de todo esto. Y eso significa que si antes te la pasabas echado en tu cama, ahora estás aquí temprano. Porque lo más importante es Cristo para ti. Que si antes tu dinero lo gastabas en tonterías, ahora tu dinero lo usas para lo que debes usarlo. Que si antes de tu boca salían peladeces, ahora no sale eso de tu boca, sino la gloria para Dios. Palabras que edifican. Que si tú eras de los
que golpeaba mujeres o golpeaba maridos, porque había mujeres que le golpeaban a sus maridos, ¿no? Ya no les pegas, ni él a ella, ni ella a él, ¿no? Ya no se insultan. Que si tú eras de esos hombres que le gustaba andar mirando traseros ajenos, ahora ya no lo haces. ¿Vale? Porque no te es lícito, porque Cristo dijo: cualquiera que codicia a una mujer ajena comete adulterio. ¿Y eso qué significa entonces? Que yo no veo a ninguna mujer que no sea mi esposa. A ninguna. Lo estoy hablando en el sentido, hermano, de que no deseo y no la veo con ojos que no sean los ojos de Cristo. Jamás Cristo vio a una mujer de manera lujuriosa, jamás. Y si tú eras mujer, tampoco andabas soñando ahí con que, ay, un día aparecerá mi Brad Pitt. No. Bueno, aunque sea el Borolas, pero con ese te quedas. ¿Sale? Pues sí. ¿No? El punto es ese, hermano. ¿Qué dice el texto bíblico? En la condición en que Dios te llamó. Te llamó siendo casado, así quédate. No busques separarte. Te llamó siendo soltero, así quédate. No busques casarte. Si te casas está bien, ¿no? No pasa nada. Si llegaste siendo esclavo, no te preocupes por ser libre. Si puedes comprar tu libertad, cómprala, lo dice ahí el texto. Si no, quédate esclavo, tú eres libre en Cristo. Cantábamos hoy, ¿no? Llegaste siendo pobre, no busques enriquecerte. Llegaste siendo rico, comparte con el que no tiene. Esa es la condición de Cristo. Pero nada de que ya soy cristiano. Ay, es que hoy es el partido, el más importante. Hoy juega mi equipo. Dios mío, ¿no? Es que tengo que ir a la barbacoa primero, si no carburo, si no desayuno primero. O sea, tu Dios es la panza, no Cristo. Es que si no va fulano de tal conmigo, entonces yo no voy. Dependiente. Tu Dios es esa persona, no Cristo. Es que si no me llevan en coche, entonces no voy. No, vives aquí a la vuelta. Porque así nos ha tocado, hermano. A un ladito teníamos culto el miércoles y no salían. ¿Cuál es la excusa? A un ladito, ¿eh? Hermano, nosotros nos íbamos hasta Barranca del Muerto cada domingo y no teníamos coche. Cada domingo. Y nos íbamos mi esposa, mis hijos y yo. Y llegábamos a las 9 de la mañana. A mí no vengas a darme a tole con el dedo. Yo sé de qué te estoy hablando. Cuando tienes el corazón para Dios, nada te detiene. Nada se interpone porque Él es primero en tu vida. Por eso, hermano, tú dime el pretexto, yo te digo la solución. Porque el que ha nacido de nuevo, ¿qué? Lo más importante ¿no viste un pasaje de un hombre llamado Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? No era un cobrador de impuestos, él era el jefe de los cobradores de impuestos, ¿cierto? Y escucha que Cristo va a pasar. ¿Y qué dice el texto? Se subió a un árbol, ¿qué? Sicómoro. Zaqueo baja porque es necesario que este día yo esté ahí en tu casa. Y se baja. Y le hace todo un banquete a Jesús. Yo quiero imaginar la escena, hermano. Como esos niños cuando sacan un 10, ¿no? Y ya no hayan como decirle al papá y a la mamá, me saqué un 10, ¿no? Y entonces llega Zaqueo y prepara todo y se para así al frente de donde está Cristo y le dice: Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Escucha, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Tenía mucho dinero este hombre. ¿Producto de qué? Del robo. Porque esos eran los impuestos. Robar
al pueblo de Israel. Porque Roma les pedía impuestos y aparte ellos les cargaban otro poquito, ¿no? Pues hay que sacar para la ganancia. Y si alguien defraude, Señor, le devuelvo 4 tantos lo que le robé. Es decir, si a alguien le quité 1,000 pesos, yo le voy a regresar 4,000. Y dice Jesús, era necesario que este Hijo de Dios fuera rescatado. ¿Te das cuenta del cambio de corazón, del cambio de actitud? Hermanos, vamos a levantar diezmos y ofrendas. Ay, Señor, deja saco la de a 10 y le aprieto a ver si el águila tira 1 peso. Pues no, que todo es de Dios. ¿Y sabes quiénes somos los peores? Los pastores. Porque hablamos de fe, pero no vivimos por fe. Hacemos muchos pastores bien mentirosos. Entonces, hermano, convéncete de eso. No importa la tradición. Es que siempre lo hemos hecho así. Olvídalo. Es que yo me acuerdo que en la primera iglesia, al menos donde nos conocimos, era 1 hora en la mañana de oración, ¿no? 1 hora, 1:30 de alabanza, por lo menos la mitad era danza, y después eran 3 horas de predicación, ¿sí o no? Pregúntale. Todos los domingos, hermano. Así era. Y en la tarde, ya no era tanto porque había que irse temprano, pero era lo mismo, oración 1 hora, aunque te estuvieras durmiendo ahí. Alabanza 1 hora y la predicación. Todos los domingos. Pero dice aquí que la Biblia es superior, ¿qué? A la tradición. Número 2, a la razón. La Biblia es también una autoridad superior a la razón humana, ya que esta es limitada e imperfecta. A ver. ¿Cómo está eso? Los diezmos son del Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo. Bueno, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero entonces, ¿cuánto tengo que dar? No sé, lee el texto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mi corazón propone 50 centavos, dalo. ¿A mí qué? Yo no tengo problema con eso, hermano. A ver, explíqueme. ¿Por qué me tengo que sujetar a mi marido? La Biblia dice, esposas, sujetad a vuestros maridos como a Cristo. Ah, pero mi marido no se porta como Cristo. Pues no se sujete, pero luego no venga a llorar aquí que las cosas le están saliendo mal. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Bueno, pero es que yo no soy Cristo, ¿no? O sea, me falta mucho, voy empezando, ¿no? Tengo 25 años apenas en el Evangelio, voy empezando. ¿Cómo está eso de que debo amar a mis enemigos y bendecirlos? Si yo lo que quiero es que la furia de Dios caiga sobre ellos, no has entendido nada, pero nada. Porque si eso fuera así, tú ya estuvieras destruido, porque tú eras enemigo de Dios y Dios no te destruyó. Por lo tanto, de la manera que Cristo te perdonó, tú perdona a los demás. De la manera que Cristo te perdonó. Imagínate, hermano, ¿no? Sí, Señor, destruye a los adictos, destruye a los borrachos, hazles pagar. ¿No? Y tengo familiares que son borrachos y son adictos. ¿También esos los destruyo? No, esos no son mis familiares. ¿No se te hace que eres un poquito inconsistente? ¿No se te hace que eres un poquito absurdo con tus peticiones? ¿O es a todos condenación o a todos qué? Misericordia. ¿No has leído el texto, hermano, que dice que Dios hace
salir su sol sobre buenos y malos? ¿Y hace llover sobre justos e injustos? No creas que a los cristianos nos llueve lluvia limpia y a los otros lluvia ácida, No, es la misma, en serio. No creas que a los cristianos el sol no les quema la piel y a los impíos no, es el mismo sol. Así es la misericordia de Dios. Este día, hermano, si hay una sola alma que reconozca su pobreza espiritual y viene a Cristo y le pide perdón, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Lo va a perdonar y lo va a poner por encima del más santo. No importa que esa persona lleve 50 años y haya plantado 20,000 iglesias, lo va a tratar el Señor exactamente igual. Exactamente igual, con el mismo amor, con la misma misericordia, con la misma gracia. Le dará exactamente lo mismo, que es que el Espíritu Santo a todos. En dones yo no me meto, hermano, porque uno les da una cosa y otro les da otra cosa, ¿va? Pero el Espíritu Santo es que para todos, para todos. Ese es Dios. Y entonces, hermano, ¿de dónde sacamos tú y yo que Dios va a concedernos peticiones absurdas como esas? Destruya a mis enemigos, ¿no? Ahora mira, la autoridad es superior de la Biblia, la autoridad de la Biblia es superior a la experiencia. La autoridad de la Biblia también es superior a la autoridad de nuestras experiencias en la vida. Nuestras experiencias pueden ayudarnos a comprender mejor las situaciones, pero nuestras conclusiones de esas experiencias son simplemente humanas y no son iguales en autoridad a la palabra de Dios. Te lo traduzco de manera muy sencilla. Es que yo fui a cuarto y quinto paso, ¿no? Y yo ahí vi ángeles y el cielo se me iluminó y bajó un ángel y me tocó. Qué padre. No sé si te metiste otra cosa, a lo mejor no fue cuarto y quinto paso, ¿no? A lo mejor fue un pasón, no lo sé. Pero delante de Dios eso no tiene valor. No tiene valor. Quiero que lo entiendas. No tiene ningún peso. Si yo le digo a esta persona que a lo mejor supongo que el hermano es nuevo, bueno, no es hermano todavía, ¿no? Llega por primera vez, lo trae la hermana y dice, es un familiar que traje. Y yo le digo, Cristo es como cuando vas a la hacienda. Él va a esperar que le pase lo mismo. Y resulta que no. Revisa la Biblia, hermano. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no se presentó de la misma manera que se le presentó a Moisés. Ese mismo Dios no es el mismo Dios que se le presentó a David, ni es el mismo Dios que ayudó a Daniel y a sus amigos. ¿En qué sentido? No se presentó de la misma manera. La zarza que le prendió a Moisés no se la prendió a nadie más. El sueño que le dio a Jacob cuando iba allá con Labán, ¿quién más lo tuvo? Inclusive, hermano, entre Elías y Eliseo hay una diferencia. Y así. Entonces, hermano, el que yo diga que tengo el teléfono rojo con Dios, pues no. Hemos escuchado los testimonios de los hermanos que han pasado hasta el día de hoy, ¿sí o no? ¿Se parecen? Nada. En nada. Porque Dios trabaja con cada uno de nosotros como Él quiere. Tú ves a la hermana Marta y ni siquiera sospecharías que ella tenía ese tipo de pensamientos cuando era joven. Mas sin en cambio el día de hoy ella está conviccionada de algo. Él es Dios. Bueno, ¿tú escuchaste a la hermana Monse también? ¿No? No se parece en nada, pero es el mismo Dios, de diferentes maneras.
Así que entonces, hermano, la Biblia está por encima de nuestra experiencia. La Biblia también está por encima de nuestros resultados esperados. La Biblia es también una autoridad superior a los resultados que esperamos de los acontecimientos de la vida. Por ejemplo, si hacemos trampa o mentimos para obtener supuestamente buenos resultados, no significa que esas acciones sean correctas. ¿Sabes cuánta gente, hermano, a mí me ha mentido? Ay, pastor, no pude ir porque se me torció el tobillo. Pero te enteras que se fue a una pachanga y anduvo bailando. ¿Cómo? Tenía el tobillo torcido. ¿Y luego? Es que se me destorció. Hermano, ¿por qué no ha leído su Biblia? Ay, hermanos, que no tengo tiempo. Pero luego ellos mismos, solitos, hermano, suben sus instantáneas en el Face. Andaba en Chapultepec, andaba en el cine y no tiene tiempo para leer la Biblia. ¿No? ¿Cuántos de nosotros, hermano, hacemos uso de trampas para obtener beneficios? Y eso no significa, hermano, que Dios apruebe nuestros métodos. También la Biblia, hermano, está por encima en autoridad que las impresiones subjetivas. Esto significa que la Biblia es superior en autoridad a mis sentimientos. En palabras sencillas, yo siento de parte de Dios que debo hacer esto o aquello, pero desobedezco lo que la Biblia dice. Un ejemplo es: Dios es amor, por tanto debemos amar a los inconversos al grado de ponernos en una relación con ellos. Yo soy cristiano y aquí está un maleante, ¿no? Entonces, él es un joven, ella es una chica que no entiende de Dios y se ponen de novios porque él siente de parte de Dios que la va a convertir, ¿no?, en sapo. O ella, ¿no? Es que con mi conocimiento de la Biblia y el amor que le tengo, con eso es suficiente, ¿no? Pero dice aquí, hermano, que la Biblia no aprueba eso. Nunca Dios dará visto bueno a una relación de esa índole, jamás, ¿no? Fíjate hasta qué punto, hermano, se puede llegar en esto. Pastores son muy reconocidos que se han divorciado no una ni dos, sino hasta 3 veces, diciendo que Dios aprueba eso. Jamás. Peor aún, hermano, supuestos cristianos que tienen una o más mujeres y dicen que Dios aprueba eso. Jamás, jamás, jamás. Es como si yo te dijera, hermano, bueno, lo mío es predicar, pero tengo mi narcotiendita, ¿no? Ahí vendo mis hierbitas y mis fentanilos, pero todas las ganancias las voy a ocupar para el templo de Dios. Y yo creo que entonces Dios me dice: claro, porque tus intenciones son… No, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Jamás. Porque eso va en contra de ¿qué? Eso no glorifica a Dios, entristece a Dios, blasfema el nombre de Dios. Nunca hacer algo malo supuestamente para agradar a Dios fue bueno. Déjame te cuento una historia que está en la Biblia, hermano, de algo que es ejemplo de esto. Y eso fue un hombre humano, ¿eh? Resulta que están en la batalla, los filisteos se apoderan de todo y hieren a Saúl y a su escudero.
Dice el texto que Saúl le dice a su escudero: mátame, no quiero que estos filisteos me maten. Termina el texto, ahí el libro, y empieza el otro libro, no creo si es Samuel, y empieza Reyes, cuando dice que llega un hombre extranjero y le dice a David: aquí está la corona y aquí está todo. Saúl está muerto. ¿Y tú cómo sabes que Saúl está muerto? Yo lo maté. Ya estaba ahí, no se iba a salvar, no podía curarse, entonces yo le ayudé. Y dice David: mátenlo. ¿Tú pensaste que me traías buenas noticias? ¿No tuviste temor de matar al ungido de Jehová? Tu propia boca te ha condenado. Más adelante vuelve a suceder que matan a uno de los de la casa de Saúl, no recuerdo si era Isboset, creo que se llamaba así. Lo matan en su cama. Dos de sus que lo tenían que guardar, y le llevan la cabeza a David y dice: mira, aquí está la cabeza de tu enemigo. Y él dice: vive Dios, que un día alguien vino a decirme que había matado a Saúl y pensó que lo iba a premiar, y ustedes tampoco los voy a premiar. Ustedes son hombres malos y también los manda a matar. ¿Qué crees que hará Dios, hermano? Si hacemos algo malo para ensuciar y pisar la sangre de Cristo. Si Dios quisiera que esto fuera así, no lo habría dejado escrito. Es como cuando alguien una vez me dijo: no, hermano, déjeme jugar a la lotería, al melate, yo saco la lotería y el melate y le doy el dinero para la iglesia. No, hermano, así no es la manera de Dios. Dios no se mueve así. Imagínense, aquí vemos por lo menos 40. ¿Cómo está ahorita el melate? Ya hace mucho que no lo juego. Yo lo jugaba, en serio, te lo digo. Antes de ser cristiano yo jugaba el melate. Nunca le pegué a nada, ¿no? Ni a la quiniela, nada. Y yo metía dobles y triples y ni un peso, hermano. Jugué a la lotería, nunca me saqué, pero ni reintegro, hermano. Pero aquí podríamos hacer eso, ¿no? Vamos a comprar uno entero entre todos. A lo mejor un día le pegamos. Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿No? Pero ¿cuántos de aquí podemos testificar, hermano, de la bondad de Dios para con nosotros cuando no hemos sabido cómo, pero llegó lo necesario para pagar las deudas? O no me digas que lo que traes puesto te lo robaste, ¿no? O no me digas que has vivido de milagro hasta el día de hoy. Porque ese es Dios. Dios lo hará en su manera. Dios lo hará en su tiempo, hermano. Y como Él, para que la gloria sea para Dios. Porque si nos ganamos la lotería, entonces que nosotros lo hicimos, ¿no? La suerte, tenemos suerte. No tienes nada. Ahora, otra cosa, hermano, que dijimos que íbamos a hablar. No tengo uñas, hermano, perdón. Vemos este punto y terminamos, hermano, porque le digo quedan dos pendientes para la próxima semana. Claridad de la Escritura. Dios nos brindó una Biblia fácil de comprender. Por decirlo de otra manera, con respecto a la ética, significa que la Biblia puede ser comprendida en lo que enseña sobre el bien y el mal moral. No es tan difícil. Ahí en Levítico, en Números también y en Deuteronomio, Dios dice bien claro: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y dice: la bendición si haces esto. Y la maldición si haces todo lo contrario. Para que usted no esté ahí: ¿y quién me va a explicar el griego y el? No, en español. ¿Vale? Nada más lee bien. La bendición y la maldición. Alguien por ahí que me busque dónde viene ese en Deuteronomio, creo que parece viene. Saque su celular porque ya sé que lo trae ahí, póngale ahí, pongo delante de ti y ahí le va a salir, ¿sale? Ahora,
Inciso A, respaldo bíblico para la claridad de las Escrituras. Salmo 119, 130 dice: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los más simples pueden entender. Deuteronomio 11:26. Ahí en el 11:26, hermano, capítulo 11, léalo todo. Ahí está bien bonito. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si haces esto, la maldición si haces esto. No está en inglés, es versión en español. Hay muchas versiones: TLA, NTV, Palabra de Dios para Todos, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, la Biblia de las Américas, en la que quiera usted leerlo. Ahí sale, para que después no me diga: hermano, ¿puedo poner arbolito de Navidad? No va a venir ahí, hermano. No va a venir ahí, porque eso no es importante. Viene lo que es importante. ¿Vale? Salmo 119, 130, pónmelo ahí, ¿no, hijo? En esa versión, ¿qué dice? (119, 130). La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué está diciendo? A los que no tienen tanta preparación ni estudio, ¿no? Es que yo nomás acabé la primaria. Pues sí le vas a entender, no te preocupes. Es que es en serio, ¿no? Porque parece que es que porque usted estudió, pero antes no estudiaba. Antes no sabía nada, hermano, y podía entender claramente ahí que dice: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni nada, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, y honra a tu padre. Yo también lo sabía, lo podía leer, hermano, y lo podía entender. No tenía estudios, no conocía la Biblia, pero era bien sencillo leerlo. Si dice: no matarás, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué parte de no entendiste, hermano? Ahora, de hecho, lo que dice en Deuteronomio 6, 6 y 7 dice lo siguiente: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Por si nunca habías puesto atención, que yo nunca me había dado cuenta, hermano, hasta apenas que estudié esto. Para que veas, hermano, que todos los días, como dijo la hermana en la mañana, aprendes algo. Si quieres que Dios te hable, Dios te va a hablar. ¿A quién le está hablando, hermano? ¿A unos cuantos o a todo el pueblo de Israel? Por lo tanto, es para todos. Para el anciano, para el padre, para el joven, para el niño, cualquiera lo puede comprender. Dios no puso nada difícil. No le digo: y solamente Aarón y su familia, y solamente los escribas, porque en aquel tiempo no había escribas. Pero no dijo solamente los levitas o solamente ciertas tribus. No, a todo el pueblo de Israel. Estas palabras las pueden comprender todos. Todos. Nos hace comprender que la instrucción del Señor es para todos los padres de familia, la gente común, y no solo los más preparados. La mayoría de las epístolas están dirigidas a gente común, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Galacia, a la iglesia que está en Tesalónica, en Colosas. También hay cartas personales, sí, pero la mayoría es a las iglesias. La carta de Apocalipsis, ¿a quién es? Las 7 iglesias que están en Asia. A todos. Cualquiera puede comprender. ¿Qué dice el texto bíblico? No digas: ¿quién subirá? No, ya está ahí en tu boca y en tu corazón. ¿Quién bajará?
en tu boca y en tu corazón. No pongamos pretextos, hermano. Es que es bien difícil de entender. Usted, como tiene un montón de libros, compra los tuyos, ¿no? Sencillo. Invierte. No lo vas a creer. Ayer nos fuimos a comprar otras Biblias. Sí, en serio. La Biblia con comentarios de C.S. Lewis. Hoy en la mañana las conté por curiosidad. 45 Biblias tengo, hermano. 45 Biblias tengo. ¿Por qué? Decía Héctor en la mañana. Es nuestro deleite. En serio, no me pagan por leer ni por comprar. No me paga el Señor. No, me gusta. Me deleito. Una hermana de su corazón me dijo: hermano, aquí está para otra Biblia. Ya tenemos 2 para llevar a Huatulco. Una de Charles Swindoll y una de la apologética. Y vamos a seguir ahí juntándolos para que podamos ir, hermano. Porque ese es el deleite, hermano, de un servidor. Ese es mi mayor anhelo, poder establecer un lugar donde pueda yo capacitar pastores para que no sigan siendo engañados, hermano. Ese es mi deleite. Con eso me muero en paz. Ahora mira, inciso B, consideraciones importantes sobre la claridad. La Biblia es un conjunto amplio y complejo de escritos que son producto de la sabiduría y conocimiento infinitos de Dios. Debido a que este es el tipo de comunicación que se encuentra en la Biblia, debemos tomar en cuenta lo siguiente: el hecho de que sea clara y que cualquiera la pueda entender no significa que es cualquier cosa, ¿eh? No te vayas a confundir. La escritura se puede comprender, pero no todo de una vez. Conozco una persona, hermano, que es un licenciado, de hecho tiene 2 carreras. La leyó en una sentada toda la Biblia y me dijo: ya la leí toda. Ahora, ¿qué entendiste? La comprensión de las escrituras es un proceso, de ahí que la Biblia dice: y en ella meditarás de día y de noche. ¿Cuándo? Yo me acuerdo de una de las predicaciones de Héctor, en la cual él dijo: todos los días, ¿apréndete qué? Un versículo nuevo, ¿sí o no? Incluso no dijo un capítulo, dijo un versículo. Si al final del año tendrás ¿qué? 365 versículos. Uno de ellos sería bueno aprender de todo el Salmo 119. Sería muy bueno. Todos los días, hermano, todos los días. La escritura, número 2, la escritura se puede comprender, pero no sin esfuerzo. Esdras 7:10. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Vamos a ver a Esdras 7. Ponme Esdras 7 del 1 hasta el 10, a ver si sale junto, porfa, ¿no? Esdras 7 del 1 hasta el 10 y te digo cómo está el asunto. Ya estamos terminando. Síguele. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para que tú puedas enseñarle a otro, hermano, primero debes estar lleno de la palabra de Dios. Si no, no se puede. ¿Cómo podrías tú aconsejarle algo a alguien si tú desconoces los principios bíblicos? ¿Por qué cree que cada vez, hermano, hay menos consejería en esta iglesia? Y gloria sea al Señor por eso, ¿no? Pastor, ¿qué
dice la palabra. No, pero usted, no, dice la palabra del Señor. Porque si yo te digo lo que yo pienso, te voy a desviar. ¿Usted qué cree, pastor, que es bueno? ¿No? Esto o aquello. Y muchos pastores, ¿sabes cómo aconsejan? De sus experiencias o de lo que saben, no lo que dice la palabra de Dios. Vamos a tocar una vez más este tema, hermano, que hasta el día de hoy sigue siendo algo muy difícil de aceptar. ¿Te acuerdas lo que se enseñó la semana pasada del matrimonio? Que dijeron Rafa y Areli. ¿Dios aborrece el divorcio, sí o no? Sí. Por lo tanto, si Dios aborrece el divorcio y Dios dijo lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿está permitido divorciarse o no? No. ¿Vale? Pero resulta que hay personas, supuestos pastores, que dicen que sí. Y yo ya te dije, hermano, que la única manera de hacer eso es, supongamos que ambos eran inconversos y llegan al conocimiento de Cristo. Uno se convierte, el otro no. Dice la Biblia que mientras el inconverso permita que el converso viva esa vida, no hay ningún problema. Pero si en algún momento el inconverso pone trabas o se torna violento o empieza a hacer cosas indebidas, le dice la Escritura a la persona que está convertida, sea él o sea ella, no estás obligado a permanecer con esa persona, porque a paz nos llamó el Señor. Y ya. Pero ambos son cristianos y se casaron siendo cristianos. No se puede. Estoy hablando de matrimonios. Estamos en unión libre. Eso es fornicación. Hazle como quieras. Se llama fornicación y estás en pecado con Dios. ¿Sale? Así. Entonces nos casamos. ¿Estás consciente de lo que significa el matrimonio? ¿Sabes lo que es el matrimonio según Dios y para qué lo instituyó Dios? No es para que tú seas feliz, no es para que tú te realices, no es para que tengas sirvienta o sirviente, no es para que quedes bien ante la sociedad y hagas una gran fiesta. No se trata de ti, se trata de la gloria de Dios. Y si no has entendido eso, entonces no hagas nada hasta que no comprendas para qué Dios instituyó el matrimonio. Porque luego entonces tenemos los problemas. Ay, si vamos a casarnos porque vamos a obedecer a Dios. ¿Y de qué sirve hacer una fiesta si en el corazón hay rebeldía? Y luego, pastor, ya no nos entendemos. ¿Tú sabes lo delicado que es unir dos personas? ¿Tienes una idea? Lo delicado y la responsabilidad que tienes delante de Dios como pastor de unir a dos personas. Tú debes ser el primero, el pastor debe ser el primero en darse cuenta si esas personas van a glorificar a Dios o solamente van a dar vergüenzas. Porque no tenemos un montón de pleitos y el nombre de Dios es pisoteado y vituperado por dos personas irracionales que no entienden que no se trata de ellos, se trata de Dios. Así. Por eso, hermano, es necesario que usted entienda esto. Ahora, la Escritura puede ser entendida, pero no sin medios comunes. Y esto significa que debemos leerla, estudiarla, pero también debemos ponernos bajo la autoridad de un pastor o un maestro que nos enseñe, incluido como comprar herramientas como libros, comentarios, versiones de estudio, interlineales de griego y hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no piense usted que me voy a la cama, me pongo la Biblia aquí y me la voy a aprender. No. Jamás crea, hermano, eso de que en este momento me está llegando una revelación, si no es fax. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, alumbra mi entendimiento porque estoy leyendo la palabra de Dios. Todo lo demás es indigestión.
En este momento, un ángel del... Bájale a las drogas, hermano, bájale a las drogas. ¿Sale? 4. La escritura puede ser comprendida, pero no sin necesidad de estar dispuesto a obedecerla. Santiago 1:22 nos dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Cuál fue el salmo que nos compartiste cuando íbamos a empezar la alabanza? ¿Salmo cuál? 37. Salmo 37. Vamos rápidamente, ya terminamos, en serio que ya terminamos. 2 horas más y ya. Salmo 37, aquí está. Fíjate bien, ¿eh? No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor. ¿Y qué dice ahí? Y haz. Tenemos aquí 2 maestras. Maestra Hasbel, ¿qué significa ese verbo? Haz. De hacer, ¿cierto? Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, ellos hacen. Y haz el bien. Es una orden, no es si quieres, ¿no? Confía en Jehová, pero ven y ministrale. Confía en Jehová, pero ven y adórale. Deja todo en las manos del Señor, pero haz lo que te es necesario hacer. Confía en Jehová y me tiro a la hamaca, ¿no? No funciona así. Ahora, la escritura se puede comprender, pero no sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto se logra estando en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos ayude a entender de forma correcta las escrituras. Yo cuando escuché esto que dijo este hombre que te dije al principio, ¿no? La iglesia es un negocio. Dije, no, a ver, permíteme tantito. Yo primero voy e investigo, ¿no? Señor, hazme entender. De verdad, yo creo que eso es mentira, pero hazme entenderlo. Mire, estoy en paz, hermano, porque sé que eso que dijo es mentira. Ahora, la escritura puede ser comprendida, pero no sin algunos malos entendidos. Lucas 9:45. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos, por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntar. Hasta los mismos discípulos, hermano, antes de que el Espíritu Santo viniera, no entendían. Unos domingos atrás no me acuerdo qué dijo. Se acercó Héctor conmigo y me dijo: oye, pastor, no es mala onda, pero creo que se te fue un tornillo. Dijiste esto. Le dije: mira, es que te explico, fue por esto y esto. Pero estuvo bien, porque me dijo: no, creo que ahora sí, no, se te pasó de café o de azúcar el café. Y es bueno, hermano, cuando tú detectas algo que no está bien, a ver, no, eso no es así. Y ya después le dije: no, es que lo dije por eso. Me acuerdo cuando dije que no habían recibido herencia, hablábamos de los hijos de Rubén, ¿va? 2 tribus de Israel. Y después le dije: no, pero fue por esa. Y leímos, estudiamos que entre esas tribus no se levantó nadie importante, hermano. Y eso es lo que se estaba refiriendo el comentarista. ¿Sale? O sea, va a haber malos. Claro que sí, va a haber malos entendidos, hermano. ¿Cuántas veces yo he dicho cosas que después he dicho: perdón, hermano, enseñé mal, dije esto mal? Porque es así. Estamos propensos a equivocarnos. ¿Y es malo reconocerlo? No, qué bueno que reconoces que no sabes nada. Decía la hermana: no sé nada. Yo tampoco sé, hermana. Si usted piensa que yo sé algo, no. Aún no alcanzo a comprender nada. Y ya llevo 10 años en esto, hermano. Y le puedes preguntar a mi esposa ayer: de verdad, no tenía ganas ni de levantarme, hermano, hoy. De verdad,
No sé nada. Sigo como al principio, me equivoco todos los días. No sé si estoy haciendo bien, no sé si estoy haciendo mal. Pero tú sabes, Señor. Y por último, la Escritura se puede entender, pero nunca por completo. Es obvio que nunca llegaremos al pleno conocimiento de la persona de Dios, de Cristo o del Espíritu Santo, pero una cosa es cierta: iremos creciendo en madurez espiritual. Terminaremos diciendo que, como en todo estudio que contradiga la voluntad humana, siempre habrá objeciones, tales como eso es legalismo, religiosidad, falta de visión, falta de apertura al Espíritu, sandeces como la letra mata pero el Espíritu vivifica, Dios quiere una iglesia empoderada, las Escrituras son viejas y se escribieron en idiomas que hasta el día de hoy no se usan, fue escrita por personas, por lo tanto son falibles, ¿no? Eso lo escribieron humanos, obvio. La hermenéutica posmoderna nos dice que no hay una verdad absoluta ni un significado único del texto. Los famosos predicadores de la prosperidad y la nueva revelación de lo alto para unos cuantos. La teoría católico-romana de que solo a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro les ha sido confiada la interpretación de las Escrituras. Y tantas tonterías, hermano. Lo que te acabo de decir solo tiene dos opciones: o lo crees o no lo crees. Pero te diré como dice la palabra del Señor: los de Berea eran más nobles y no le creían todo al pastor. Iban y consultaban, volvían a ver la predicación y decían: a ver, déjame investigo. Vamos a entonar